Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos a la 29ª semana de sesión de clases, pues correspondiente al curso de lenguaje, ¿no? Para quinto grado de educación secundaria. Muy bien. El día de hoy, pues jóvenes, estamos entrando, ¿no? A un tema, ya que estamos entrando a lo que es a la sintaxis. Eh, Anteriormente hemos dicho, pues, que la sintaxis se compone de dos bases griegas, sin, que significa con, y taxis, que significa orden. ¿Y qué es la sintaxis? Pues la sintaxis es parte de la gramática que estudia las diversas funciones que desempeñan las palabras. O sea, jóvenes, la sintaxis centra su interés en el nivel sintagmático de la lengua, es decir, el de la asociación de palabras en la cadena hablada. O sea, una oración. O también puede ser una frase o puede ser una proposición. O otros le llaman pues sintagma. Ya conjunto de palabras le llaman sintagma. Entonces, jóvenes, ¿no? Esa es la sintaxis. Sintagma, pues, es cualquier conjunto coherente de palabras organizadas alrededor de un núcleo con unidad de función. Entonces, un sintagma puede ser una oración, un sintagma puede ser una frase, o un sintagma puede ser, en todo caso, proposición. Entonces, estamos entrando ya a lo que es de lleno a los sintagmas. Y ustedes también, pues, solamente para mencionar, ¿no? Saben, jóvenes, sobre los tipos de oraciones. Si tenemos los sintagmas, que son conjuntos de palabras que está dentro de las oraciones, la frase y las proposiciones, en las oraciones, pues, están las oraciones enunciativas, ¿no? Las oraciones dubitativas, las oraciones desiderativas, las oraciones imperativas, las interrogativas, las oraciones exclamativas, ¿no? Y por su complejidad, oraciones simples, oraciones compuestas, ¿no? Y según su estructura, oraciones unimembres y oraciones bimembres. Entonces, todo eso ya lo habíamos hecho. También pues habíamos hecho que era el sujeto, jóvenes. Habíamos mencionado que era el sujeto. Y el día de hoy vamos a hacer, ¿no? Lo que es la estructura. ¿De quién? Del sujeto. Vamos a realizar sobre la estructura del sujeto, jóvenes. Muy bien. Entonces, ¿qué es una estructura del sujeto? El sujeto puede estar compuesto por diversos elementos. Un núcleo, ¿no? Y también va a tener sus modificadores. Entonces, es muy, jóvenes, indispensable, pues, en todo caso, saber sobre la estructura de un sujeto. ¿Qué es un sujeto? Pues es de quien se habla en la oración. Es un sintagma cuyo núcleo es siempre un sustantivo o una palabra sustantiva. O sea, es un elemento sintáctico que puede ser una persona, animal, cosa u otra denominación, de cual se afirma o se niega, se pregunta, se exclama, se desea o se dice algo. Y en la clase anterior habíamos aprendido pues cómo no se encuentra lo que es el sujeto, cómo se va a encontrar el sujeto. Se hace la pregunta quién o quiénes más el verbo o qué más el verbo. Entonces, tiene que tener bien claro eso. Reconocimiento. Se identifica el verbo principal de la oración y se plantea la siguiente pregunta según el caso. ¿Quién o qué realiza la acción del verbo? ¿O de quién o de qué se habla en la oración? Además, jóvenes, se debe considerar la concordancia entre el sujeto y el verbo de la oración, que hemos hecho en la clase pasada. Y la oración puede presentar sujeto tácito, es decir, el sujeto no aparece en la oración. Entonces, pues, en todo caso, eso vendría a ser, ¿no? El sujeto. Identificar principalmente la oración y plantear las siguientes preguntas. ¿Qué o quién es más el verbo? ¿Y qué más el verbo? Por ejemplo, yo puedo decir, estudiar es necesario. ¿Qué es necesario? Estudiar.
vendría a ser ¿qué cosa? El sujeto. Mi padre está contento. ¿Quién está contento? Mi padre, que también vendría a ser el sujeto. La pobre madre esperaría ansiosa a sus hijos. ¿Quién esperaría ansiosa a sus hijos? La pobre madre. Marisol esperaba mi llamada día tras día. ¿Quién esperaba mi llamada día tras día? Marisol. Jóvenes, esa es la manera, ¿no? En todo caso, esa es la manera de reconocer, pues, un sujeto. Y no se olvide que tiene que concordar entre número, ¿no? Y también tiene que concordar en género. Y además, pues, hay sujetos tácitos que está implícito dentro de la oración. Por ejemplo, se dice, el perro ladra mucho por la noche. ¿Quién ladra mucho por la noche? El perro. El perro, en todo caso, jóvenes, vendría a ser el sujeto. El perro ladra mucho por la noche. ¿Quién ladra mucho por la noche? El perro. Esa es la forma de reconocer, jóvenes. Y de esa manera tienen que reconocer ustedes el sujeto. Mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Quién hace magdalenas de chocolate? Mi abuela. Que también vendría a ser el sujeto. Núcleo, pues núcleo vendría a ser perro y él vendría a ser un modificador directo. De igual manera, abuela viene a ser núcleo y mi modificador directo. Daniel persigue a las palomas en el parque. ¿Quién persigue a las palomas en el parque? Daniel, que vendría a ser el sujeto. Voy al colegio todas las mañanas. Ahí sí vendría a ser un sujeto tácito. Yo voy al colegio todas las mañanas. Entonces se están dando cuenta. Aparece pues implícito en el texto. Y ya lo habíamos estudiado también anteriormente. Muy bien, prosigamos. ¿Qué es el sujeto? Pues el sujeto, jóvenes, es parte de la oración que realiza la acción verbal y que concuerda con el verbo en número y qué más, en persona. Identificación. Hemos dicho o he dicho, ¿no? Que se debe preguntar quién más el verbo o quiénes más el verbo, quién o quiénes realizan la acción. Y la respuesta, pues, jóvenes, vendría a ser en todo caso el sujeto. Los niños cantan. ¿Quiénes cantan? Los niños. Y los niños vendrían a ser el sujeto. Entonces no hay que olvidar esa parte, ¿no? Para hacernos la pregunta, para poder reconocer, pues, el sujeto, jóvenes. Formas. Pues el sujeto puede aparecer como sintagma nominal, forma habitual del sujeto de una oración simple. Los niños cantan. O también puede ser un pronombre tónico, personal, demostrativo, indefinido, posesivo o numeral. Por ejemplo, ellos cantan. Ahora, también nos referimos, pues, jóvenes, al sujeto omitido. No aparece explícito en la oración, aunque sí existe en la estructura profunda. También se denomina sujeto gramatical. Resbaló en la entrada. ¿Quién resbaló en la entrada? Él es un sujeto tácito, pues. Está de manera implícita dentro de quién? De la oración. Entonces también debemos tener cuidado en eso. Complementos del sujeto. Por ejemplo, la parte más importante del sujeto va a ser pues el núcleo del sujeto. Es el nombre. Por tanto, será susceptible de tener complementos, porque el núcleo puede tener complementos para que se entienda mejor, ¿no? Lo que quieres comunicar. Pues esta puede aparecer como sintagma preposicional. La camisa de seda es cara.
¿Qué es cara? La camisa de seda. La camisa verde, ¿no? Es cara. Entonces, ¿qué es cara? La camisa verde. Y verde vendría a ser complemento. De seda vendría a ser complemento. ¿Por qué? Porque está especificando. No cualquier camisa, una camisa de seda. No cualquier camisa, una camisa verde. O también a posición. Ricardo, deportista del año, es el mejor. ¿Quién es el mejor? Ricardo, deportista del año. Que también vendría a ser deportista del año un complemento. ¿De quién? Del sujeto. Entonces, espero que estén entendiendo bien. Muy bien. ¿Cómo es la estructura del sujeto? Jóvenes, el sujeto está definido pues por los determinantes más el nombre, ¿no? Más complementos. Un determinante, ¿ya? Un determinante, jóvenes, puede ser pues un artículo, un posesivo, un demostrativo, numerales, ¿no? Indefinidos, exclamativos o interrogativos. Y los complementos pueden ser adjetivos, aposiciones o sintagma preposicional que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Por ejemplo, te dice, aquellos pantalones vaqueros de Luis. Ahora, están malogrados. ¿Qué está malogrado? Aquellos pantalones vaqueros de Luis. El núcleo, acá jóvenes, vendría a ser pantalones. Y sus complementos vendrían a ser aquellos vaqueros de Luis. Pantalones va a tener su complemento directo, que es un modificador directo. Vaqueros, no estamos diciendo cualquier pantalón, sino estamos diciendo pantalones vaqueros, que también sea modificador directo. De Luis, que hay una preposición anticipada y cuando hay una preposición es un modificador indirecto. ¿Y para qué se usan los complementos? Pues los complementos es para especificar o aclarar el núcleo. No estoy hablando de cualquier pantalón. Estoy hablando de pantalón, aquellos pantalones vaqueros. ¿Pero de quién? De Luis. Entonces, el complemento del sujeto ayuda a especificar y a aclarar y ¿qué cosa? Al núcleo. Entonces, en la estructura del sujeto, jóvenes, tenemos el núcleo, que es la palabra más importante del sujeto. Y también pues tenemos los modificadores, tanto modificador directo y los modificadores indirectos. Y además de la aposición. Un núcleo, jóvenes, puede ser un sustantivo, pronombre, verboide, adjetivo, una preposición, o no, disculpe, una proposición sustantivada y un adverbio sustantivado. Y dentro de los modificadores tenemos modificadores directo, modificador indirecto. El modificador directo se une al núcleo sin usar enlaces y puede ser en su gran mayoría un artículo o un adjetivo. Y los modificadores indirectos se unen al núcleo con enlaces de igualdad como enlaces de como o de preposición a, ante, cabe, de, para, por, en, entre, ¿no? Que son indirectos, son preposiciones. Y las aposiciones, pues jóvenes, van entre comas y sirven para aclarar o especificar, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser, no jóvenes, la estructura. Entonces, tenemos al núcleo, que es el elemento principal del sujeto. Puede ser un sustantivo, un adjetivo, un pronombre, un indefinido o cualquier elemento de valor nominal. Puede funcionar como el núcleo del sujeto. Por ejemplo, una flor amarilla embellecía el jardín. ¿Quién embellecía el jardín? Una flor amarilla. Flor vendría a ser sustantivo y vendría a ser el núcleo. Lo mejor ya vendrá. Lo mejor ya vendrá. ¿Quién ya vendrá? Lo mejor. Lo mejor, jóvenes, vendría a ser adjetivo. Ah, mejor.
pero es un adjetivo que puede ser núcleo. Ella es mi mejor amiga. ¿Quién es mi mejor amiga? Ella. Ella es el núcleo, pero miren, es un pronombre. Caminar es saludable. ¿Qué es saludable? Caminar. Ese es un verboide y los verboides también sirven como núcleo. El modificador directo es el término o construcción ligada al núcleo del sujeto, sin ningún tipo de enlace. Puede ser un artículo o un adjetivo. Y funcionan como modificador directo. El alumno escribió un cuento interesante. ¿Quién escribió un cuento interesante? El alumno. El modificador directo vendría a ser él, un artículo. Mi pequeña niña se quedó dormida. ¿Quién se quedó dormida? Mi pequeña niña. Entonces, jóvenes, mi pequeña modificador directo. Una muy bella jovencita escandiló a los presentes. ¿Quién escandiló a los presentes? Una muy bella jovencita. Bella vendría a ser el núcleo. Y una muy y jovencita vendrían a ser, pues, en todo caso, ¿no?, los modificadores. Y el modificador indirecto es el término o construcción ligada al núcleo mediante un enlace. Puede ser una preposición o la expresión comparativa de cómo. El auto de mi padre es elegante. ¿Qué es elegante? El auto de mi padre. Auto vendría a ser núcleo. Él vendría a ser modificador directo. De mi padre vendría a ser modificador indirecto. ¿Por qué? Porque se está anticipando. ¿Qué cosa? Un enlace. ¿Y cuál es el enlace? De, que vendría a ser una preposición. Ingenieros como mi padre existen pocos. ¿Quiénes existen pocos? Ingenieros, como mi padre. Ese como mi padre vendría a ser modificador directo porque está usando un enlace comparativo. ¿Cómo? Entonces tenemos que, en todo caso, saber esas cosas. Y la posición es una construcción que reitera el significado del núcleo. Puede ser explicativa entre comas o especificativa sin comas. Ana, mi mejor amiga, llegará de viaje. ¿Quién llegará de viaje? Ana, mi mejor amiga. Es para explicar. Esa es una aposición. La alumna Lucía participó en el concurso de ortografía. ¿Quién participó en el concurso de ortografía? La alumna. Pero la posición vendría a ser Lucía. ¿Por qué? Porque estoy aclarando. Entonces, eso pues, jóvenes, vendría a ser, ¿no? En todo caso, eh, la estructura de un sujeto. La muñeca de vestido azul no necesita batería. ¿Quién no necesita batería? La muñeca de vestido azul. Muñeca vendría a ser núcleo, la modificador directo, porque no hay enlaces que lo unen, y puede ser artículos y adjetivos. De vestido azul, modificador indirecto, porque está anteponiendo una preposición.